El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos oyentes del Personaje del Viernes, y a los que nos siguen también a través de las redes sociales del sistema de emisoras Atalaya. Hoy tenemos a un invitado que no solo es un extraordinario invitado, sino un extraordinario amigo y persona, como el ex vicepresidente de la República, el economista Otto Sonnenholzner Sper, que está aquí en los estudios de Atalaya. Este programa no es, en esta ocasión, en esta edición, no es vía Zoom, es aquí en los estudios de Atalaya. Así que gracias por venir hasta acá, Otto. Querido Andrés, un gusto estar aquí en Atalaya. Usted sabe que siempre me he sentido como en casa en esta emisora y contento de estar una vez más aquí en esta silla, en este nuevo formato. No sabía que estaba en esto, Andrés. Lo hicimos un poco desde la pandemia. Ya, qué bueno. O sea que soy el primero presencial. Es el segundo, bueno, porque estuvo Tania Tinoco, el primer hombre. Vino Tania. Vino Tania. Qué bueno. Vino hace 3 semanas. ¿Cuándo salió ese programa? Hace 3 semanas, se lo voy a pasar. Muy agradable. Pues ella es una mujer súper interesante, inteligente. Inteligente, interesante, pero así mismo como usted dijo ella, no, yo quiero en vivo. Claro, es que es lo mismo. Es que no es lo mismo, perdón. Y esto en general, ¿no? Cómo ha ido cambiando el mundo con la pandemia. Hay algunos procesos que desde mi punto de vista se van a acelerar. Teletrabajo, ciertas aplicaciones de compras en línea, se van a acelerar porque si tenían pensado proyectarse, o el mismo Zoom, ¿verdad? Era una plataforma que tenía pensado proyectarse en 10, 15 años, llegar donde están hoy. Muchas cosas se aceleran, pero otras sin duda se pierde mucho. Y en una entrevista, y yo que al igual que usted me he dedicado a esto, así es, no hay nada como el frente a frente. No hay nada como el frente a frente. Y hablando de eso, ¿está pensando Otto Sonnenholzner en algún momento volver a la radio? No por este tiempo, digamos. Yo pienso que 1 año, 2 años voy a dejar pasar. Después de la campaña o quizás después del 2000. Ahora no es un momento adecuado para mí. Usted sabe que esa actividad a mí me encanta. Sí. La radiodifusión, y para los que tienen poco, digamos, acceso a esta vida del radiodifusor, es una actividad vocacional, ¿verdad? Porque esto uno tiene que tener aptitud y vocación. Y yo sin duda tengo vocación me fascina la radiodifusión y esperaré volver en algún momento, sin duda, pero no es ahora. Tiene que pasar 1 año, un poquito más y con gusto, o a la comunicación en general, ¿no? Por la vía que sea. Exacto, porque ahora, y es lo que estábamos conversando hace un momento, ahora con la radio, claro, en general con los medios y con esto de la pandemia, se ha hecho una inclusión, ¿no? Sí, hablado, todo está, claro, multiplataforma. Y multimedia, sin duda, y lo que cambia es el vehículo, el medio de cómo llega esto al usuario, pero la dinámica es la misma. Porque, por ejemplo, usted tiene hijos chicos. Pequeñitos. Ellos y no yo saben lo que es ver televisión abierta. No saben lo que es ver televisión abierta. Escuchan radio en el carro, pero ya no se escucha radio en casa. No hay el aparato. Entonces, claro, ellos no tienen, por ejemplo, usted les pregunta a ellos por el nombre de alguna cadena de televisión nacional, no saben. O de algún personaje de televisión nacional, no conocen. Ellos no conocen. Ven YouTube, ven Netflix, ven... ahora tienen el TikTok, para los más grandes. Mis hijos son más chicos, claro, pero los redes sociales. Y sí, es otro tiempo. Y ahí hay que tener... Y sobre todo ahora que no tenemos las clases presenciales, hay que tener mucho cuidado que no se pierda el lazo humano, ¿no? Porque yo creo que en lo académico, yo siempre he tenido la idea de que lo más importante en los estudios, más que lo académico, más que el aprendizaje como tal, es el desarrollo humano, el desarrollo personal, el trato con las personas, ¿verdad? El desarrollo de la inteligencia emocional. Y todo eso se pierde en estas circunstancias, y yo creo que para los niños ha sido un gran sufrimiento, ha sido una gran dificultad, un gran desafío. A unos les va mejor, a otros no tanto. Yo sí quisiera que acabe pronto, porque en verdad no hay nada como, insisto, la convivencia entre seres humanos,
así sea hasta las disputas, las peleas, las discusiones, el trabajo en equipo, todo eso ojalá vuelva pronto. Otto Sonnenholner es graduado del Colegio Alemán Humboldt, bueno, con apellido Sonnenholner. Entré en el kinder y salí de la secundaria en el Colegio Alemán a los 17 años y sí, para mi familia nosotros tenemos una cercanía con el colegio. Mi padre fue exalumno, mis tías, mis hermanos y nosotros tenemos una relación mi padre ahora es presidente del colegio, fue el primer presidente de la asociación de exalumnos, yo también presidí la asociación estudiantil del colegio, es decir, tenemos mucha cercanía. Se mueve bastante esa asociación de exalumnos. Sí, es bueno. Bueno, usted también, pues. Yo también soy exalumno, por eso no soy pero tan usted no activo. A sus hijos, yo tengo a los míos en el alemán. Es que eso iba a decir, en este caso es las tres generaciones. Tres generaciones de colegio alemán. El colegio alemán se fundó en el 58 en la ciudad de Guayaquil y nosotros somos ya 3 generaciones de alumnos, incluidos mis hijos. Pero además yo recuerdo, porque a Ramón papá, que vivían ustedes cruzando la calle. Al frente, pues eso sí fue una experiencia y lamento. ¿Y cómo hacían? ¿Se iban temprano, se despertaban más tarde? ¿Cómo hacían? Dependía, pues yo siempre he tenido esta costumbre de levantarme temprano, 5 de la mañana más tardar, toda la vida. Es madrugador y hiper puntual. Eso sí, es verdad. Pero toda la vida, desde niño, es una cosa con la que uno nace. A mí no me gusta dormirme tarde, debo de reconocer. Y no es que es un tema que yo duerma menos que nadie, no, yo duermo mis 7 horas, 8 horas máximo, pero claro, me acuesto a las 10, me levanto a las 5 y temprano me iba, apenas abrían la puerta del colegio, cruzaba y estaba con el personal de mantenimiento haciendo los deberes yo, los acompañaba mientras ellos trabajaban. Ahí me pasaba un rato porque mis hermanos seguían dormidos, mis hermanos sí cruzaban con el timbre. Ellos sí cruzaban. Y se quejaban de que yo me despertaba temprano y claro, dormíamos los 4 en el mismo dormitorio. Nosotros somos 4 hermanos súper seguidos, ¿no? Son súper seguidos. Mis 2 hermanos mayores, de hecho, nacieron el mismo año, el uno en enero, el otro en diciembre. El mayor es Ramón. Ramón nació en enero del 81, Dieter nació en diciembre del 81. Claro, pegadísimo. Y yo nací en marzo del 83, un año 3 meses después que Dieter. Y de ahí está mi hermano menor, Gunther, que es 3 años menor que yo. Pero igual es poco. O sea, entonces, vivíamos juntos, dormíamos juntos y así fue una niñez, una juventud muy divertida porque ya los amigos de tus hermanos pasan a ser tus amigos, claro. y una convivencia muy directa con ellos. Que todavía, de hecho, mantenemos, pues, trabajamos juntos y mantenemos una buena relación. Tienen una relación realmente muy cercana. ¿Y su mamá, doña Elena Esper, estuvo en el colegio alemán? No, mi mami es esmeraldeña. Mi mamá llegó a Guayaquil. Usted me contó que sus abuelos estaban allá en Mis abuelos, sí. Bueno, es una familia de origen libanés. Que crecieron en Esmeraldas. Y mi mamá vino a hacer la secundaria a Guayaquil con 12 años al colegio La Asunción. Ah, claro, porque era muy famoso. Sigue existiendo, pero era muy famoso. Las monjas. Sigue siendo un buen colegio. Sigue siendo un buen colegio. Y ahí estuvimos y tuvimos nosotros mucha cercanía con la obra social de las Madres de la Asunción. Con mi mamá ahí en Mapasingue y vivíamos cerca, pues Los Ceibos está al lado de Mapasingue. Siempre estábamos atentos, sobre todo los fines de semana, de trabajar en la obra social de las Monjas de la Asunción con mi mamá. Así, ¿no? La Madre Paloma, la Madre María Luisa. No me puedo olvidar, ahí pasé mi niñez yo en la casa de ellas, muchas mañanas, muchas tardes, trabajando y ayudando. El colegio alemán no es un colegio como muchos creen que es antirreligioso, no, para nada. No, es un colegio libre. Es un colegio libre, y laico, libre. Tiene algunas cosas bonitas el colegio alemán, más allá de lo académico, que es de primera, y de la cercanía con una sociedad tan interesante como la alemana, que en mi caso, por la ascendencia de mi abuelo, un poco también tenía ahí ese vínculo. Ajá. Pero tiene algo muy particular. Primero, este desarrollo en libertad, es decir, tú eres responsable de tus actos, tú eres responsable de tu destino y tus decisiones en la vida son tuyas. ¿Ya? Pero lo otro es este enfoque de equidad. La no diferenciación por raza, por religión. Por nada, es decir, por su situación socioeconómica. No hay esa discriminación en ese colegio. Eso es una forma de ver el mundo en equidad. A mí eso me ha marcado mucho en mi vida. Yo así veo la vida. Y el otro día siempre cuento esta anécdota porque estaba yo en un evento como vicepresidente con la fiscal general del Estado, con la presidenta del Consejo de la Judicatura, con la presidenta de la Corte
Nacional de Justicia, con la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Puras mujeres Claro, ahora, ¿no? pura mujer. Pura mujer. Pero fíjese, en los altos cargos del Estado hay mujeres pesos pesados. Pesos pesados. Y la ministra de Gobierno, que también debe de ser posiblemente el cargo más importante del Ejecutivo. Además, ella por sí tiene una pues peso de años, ¿no? Y la fiscal hace algún comentario. Yo era el único hombre. Eran todas comentando sobre la dificultad de ser mujer en una sociedad machista y de ejercer cargos de tanta responsabilidad en una sociedad machista. Y yo les decía, la verdad, yo no veo diferencias. Yo no, porque así me he formado, así he crecido. Si es mujer o es hombre, para mí no hay ninguna distinción que hacer en cuanto a la capacidad, que es lo más importante a la hora de ejercer un cargo. De hecho, normalmente las mujeres suelen ser más ordenadas, más capaces, más fuertes. Más fuertes, ¿ya? más responsables. Y así es. Sí. Y la fiscal se me ríe ante el comentario y me dice, usted creció en un matriarcado, vicepresidente. Claro, me dijo, yo hasta ahora, y todavía el otro día la vi a los tiempos a la fiscal general y nos acordábamos de eso. Claro, yo tengo una imagen de una figura materna muy fuerte, es la verdad. Mi papá ha sido una persona también trabajador, empujador, emprendedor. Pero mi hombre también de arte, de medios. Sí, pero mi mamá ha sido mano dura, así, ¿no? Estabilidad, o sea, en la casa orden, la mano dura disciplina. Era de doña Elena. Mi mamá ha sido así, ¿no? claro, 4 hombres también. Claro, sí, pues le toca, eso le iba a decir, 4 hombres. Pero creo que hicieron buena dupla, papá y mamá. Y su mamá es psicóloga, ¿no? Psicóloga clínica, especializada en psicoanálisis, sí, da cátedra todavía. Ya creo que solo hace cuarto nivel, pero da cátedra en la Universidad Católica y tiene su consultorio, sin duda, de psicoanalista del Colegio Lacaniano. Ah, pero qué interesante. Ha hecho carrera, sí, representa al país internacionalmente. Tiene una vida profesional muy desarrollada, mi mamá. Esto preguntaba porque ahí viene como diríamos, el sincretismo. Es Otto Sonnenholner, alemán por el lado de su papá. Y novoleño también. Y novoleño, claro. O sea, mi abuelo, ajá, mi abuelo es hijo de alemán. De acuerdo. El o sea, que padre de mi bisabuelo. Mi bisabuelo, correcto. El padre de mi abuelo llegó al Ecuador, era un marino, parte de un buque escuela que se llamaba el Emden, llegó al Ecuador y se enamoró de una dauleña en esa época, porque no había novel, de una dauleña de Eva Villegas, se casó y así llegan los Sonnenholzer hace casi 100 años al Ecuador. Ah, qué interesante, sí, ¿no? Sí. O sea, él viene en un buque escuela y se enamora. Se casa, tiene 3 hijos, que entre esos es mi abuelo y bueno, ahí viene esa ascendencia, como dice mi papá, Montubia. Pero él dice que es Montubio de los 2 lados y tiene razón porque la familia alemana nuestra también es una familia campesina. Hasta el día de hoy yo tengo relación, contacto, son campesinos, están en el campo de Baviera. ¿En Baviera? Sí, en Baviera. Eso, tenía la duda de si es que era de Baviera o de la zona de Berlín, de Prusia. No, de Baviera, al sur de Múnich. Ahí está la familia con la que, insisto, de hecho hoy día estuve conversando con una pariente allá. Y todo en alemán. Claro, yo me iba pequeñito. Habla perfecto, a propósito, no solo porque Ramón, papá, habla muy bien, sino que Otto estudió en la universidad, vivió allá. Pero no solo eso, para dominar un idioma tan difícil como el alemán, que es muy difícil. Tienes que vivirlo desde niño. Y yo desde los 7, 8 años, a mí y a mi hermano Dieter, nos dejaban en la casa de esta tía con la que hablé hoy, que ella tenía unas hijas de mi edad, unas parientes, unas primas lejanas. Y yo pasaba ya los inviernos desde los 7, 8 años solito. Y la tía no habla español. ¿Y qué Entonces, hacía? ahí me iba Pero desde chico. Desde chiquito, ¿no? 7, 8 años hasta los 11, 12 más o menos. En ese periodo, unos 3 inviernos pasaba ya. Iba al colegio de estas primas, que era un monasterio. Me iba a un monasterio a estudiar de niño, solito con mi hermano. Monasterio, porque esa zona sí es católica, ¿no? Sí, esa zona de Baviera, sí. Un monasterio franciscano. Yo veo a mis hijos, porque esa edad tenía yo cuando hacía eso, y digo, chuta, yo no puedo, o sea, me costaría mucho dejarlo solo allá. Claro, pero yo viajaba solo, desde pequeño he tenido y mi padre ha sido en eso muy suelto, por usar algún término en buen sentido. Sí, en el buen sentido de darles responsabilidad, en libertad. Desde pequeño, en libertad. Pero yo también pienso lo mismo, de que con mis hijas de 12 años, por ejemplo, que cuando se han querido ir, no, yo digo no. Da preocupación. No sé si es que uno cree que el mundo ha empeorado, no lo sé, pero más bien por el contrario,
En esa época no había la comunicación que hoy hay. Así es, para nada. Ponerse en contacto con mis padres para saber si estábamos bien no era una cosa así nomás. No todo teléfono tenía salida internacional. Hasta cuando me fue a estudiar la universidad, todavía el celular no era un tema muy desarrollado. ¿Qué año más o menos eso? Yo me fui en el 2001. Ya había algo de internet. Claro, pero yo todavía iba a las casetas de teléfono que hoy ya no existen. Ya no existe. Pero en esa época había que ir con la tarjeta a la caseta, o con las monedas a la caseta de teléfono. A la cabina telefónica. Se llama. Y eso hoy no hay. Eso es. En el Ecuador nunca llegó mucho a ese concepto a aquí desarrollarse, porque más bien había los locales que te alquilaban el teléfono. La telefonía pública de casetas nunca llegó aquí mucho. Pero en el resto del mundo, las veredas, las cosas que van cambiando y uno no se da cuenta, pero las veredas estaban llenas de casetas. Y en Europa totalmente, pero en lugares como Argentina había muchísimo. En Estados Unidos no casetas, pero esos teléfonos públicos, teléfonos pagos que había en todos lados, ahora ya ni pegados a las paredes, en una gasolinera, en un centro comercial, con una guía telefónica. Correcto. Imagínense. Guía telefónica la guía telefónica era un elemento básico para la operatividad de cualquier actividad. Ahora le pregunta a la guía telefónica, ni saben qué es la guía telefónica. ¿Y cómo fue la ida a Alemania? Primero, en el colegio alemán, usted fue físico, matemático. No, yo estudié sociales. Yo quería ser abogado. Ya, pero ahí sí le tocaba acá. Claro, lo que pasa es que en algún país que tenga convenio. Yo quería ser abogado, pero quería. Yo cuando salí del colegio, usted ve el anuario, ¿cómo es que se llama lo que se hace? Sí, el anuario. Claro. Y sale ahí los compañeros, dice, claro. ¿usted qué quiere ser de grande? Ajá. Entonces yo pongo abogado. ¿Y qué dicen tus compañeros que quiere ser? Así sale. Entonces, y yo pensaba que iba a estudiar Derecho. Pero mi papá nos daba solo 2 opciones y yo quería salir del país, como por experiencia. Entonces mi papá decía, si se van a quedar en el Ecuador es solo para estudiar Derecho. Mi hermano mayor y mi hermano menor se quedaron en el Ecuador y estudiaron Derecho. O sea, son abogados los dos. Y si quieren salir del país, solo a Alemania, porque yo no tengo plata para pagarle, pues las universidades en Estados Unidos son costosas. Muy costosas. Mi papá decía, en Alemania es gratis. Es gratis, yo pagaba 28 euros el semestre. No puede ser. Claro. El semestre. Claro. Increíble. Y la calidad. Entonces decía, si se van a algún lugar es a Alemania porque yo no tengo plata para otra cosa. Y así fue. Entonces yo por quererme ir más que otra cosa, y luego hice el preuniversitario en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, que estuve un año viviendo. Maximilian. Sí, la LMU, que estuve un año estudiando en Múnich. Ya para esa época mi hermano Dieter también ya estaba aceptado en la Universidad Técnica de Múnich, en otra. Estábamos allá, estuvimos un año con Dieter. Y de ahí, del preuniversitario que lo hice en la rama económica, decidí estudiar economía. Me aceptaron en la Universidad de Múnich y en la de Passau. Es que veo la de Passau, ¿no? Y decidí irme a Passau. Es cerca. Passau es a 180 kilómetros de Múnich. Ok, en Baviera mismo. Una de las ciudades más bonitas de Baviera es la ciudad de los 3 ríos, le dicen la Venecia de Bavaria. Es hermoso, una ciudad muy, muy bonita. Una ciudad universitaria de 50.000 habitantes. Entonces, yo había tenido... el tema de la universidad es lo principal. Es muy importante. Yo había tenido un profesor que me había hecho, como quien dice, la orientación de irme hacia allá, y un profesor alemán, y tomé esa decisión. Creo que fue una decisión acertada, porque la convivencia en un pueblo pequeño entre estudiantes es más agradable. Cuando uno está en una ciudad grande, cada quien toma su rumbo. Sí, es Entonces verdad. No haces tanto lazo con los otros alumnos. Como en este caso. En este caso teníamos una convivencia. Y ahí estuve 2 años, casi 2 años y medio en Passau. Luego estuve un año en la frontera con Austria. En la frontera con Austria y en la frontera con la República Checa. Entonces es la tierra de los 3 ríos y de las 3 fronteras. Yo salía a hacer deporte y me cruzaba a Austria, regresaba a Alemania. ¿No? Claro, muy bonito. Y fronteras ya abiertas en ese momento. Abiertas, muy lindo. Ya había la zona euro, ¿no? Un lugar muy sano, una universidad muy buena, un ambiente agradable. Ahí el Danubio, ¿no? Al pie del Danubio, el IN y el... Correcto. El IN que es el Eno. El IN es el Eno. Correcto, y el ILS. ¿Y cómo se escribe el IN? INN. INN, ya. INN, el río IN. Y le dicen en español, le decimos Eno. Y es un lugar turístico maravilloso. Cuando vaya por Alemania, esté por Múnich, visite Passau. Es una bonita Hace un visita. año tuve la oportunidad de estar, pero no en esa zona, sino en la zona del Ruhr. El Ruhrgebiet, hacia Holanda. En Kassel. Bueno, en Kassel yo viví 6 meses. Así, ¿no? Porque mi hermano Dieter, no es muy bonito Kassel. No es muy bonito. Fue una ciudad muy cerca de Frankfurt. Fue una ciudad destruida por la guerra y quedaron muy pocos edificios originales.
Pero ahí estuve porque mi hermano hizo su preuniversitario ahí. Entonces viví ahí un tiempito con él. Él hizo... Ahí vivíamos en 12 metros cuadrados los dos. Pues eso era tremendo. ¿Cuánto tiempo se quedaron en Alemania? Yo estuve, como le decía, estuve primero en Múnich, después en Passau. Primero en Kassel, Ajá, pero no hice nada en Kassel. Saqué no- mi licencia de conducir. Mi licencia de conducir dice Kassel. Ya. Que Bueno, en Alemania es un proceso. Eso es decir, allá sí hay que hacer todo un proceso. Allá se conduce sin límite de velocidad en la autopista. Entonces, aprender a conducir no es menor. Te enseñan hasta fórmulas de frenado, fórmulas con agua. Es hasta un tema matemático, pero Sí, ¿no? muy interesante. Mira, qué interesante, ¿no? Y creo que soy, gracias a eso, un mejor conductor hoy. Si una escuela dura 3-4 meses todos los días. O sea, es realmente Una escuela de conducción. Y de ahí me fui a Múnich, ahí estuve en Passau. En Passau estuve hasta principios del 2005. Me fui a Madrid un año. Schiller. Es una universidad internacional Sí, que está en Madrid, en Madrid. Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. Y ahí terminé Ok. en Heidelberg. Me gradué en Heidelberg el año del Mundial. En 2006. Y me quedé para el Mundial. Que fue fabuloso porque a nosotros no fue bien a la selección. No, yo disfruté mucho ese Mundial. Así, Increíble. ¿no? Ya me imagino. No, Además, increíble. Es que, imagínate, Ecuador se mandó 3 partidazos. El único partido flojo fue contra Alemania sí, en Berlín. En Berlín. Pero el partido contra Polonia, el partido contra Costa Rica y el partido contra Inglaterra fue un gran partido. Gran partido que pudimos haberlo ganado. Ahí Carlitos Tenorio estuvo a punto de... Empezando el partido, o el primer tiempo, digamos. Pero pudimos haber ido ahí adelante. entendí por qué valen lo que cuestan los jugadores, ¿no? Cuando Beckham metió ese gol de tiro libre en un mal día, estaba... No sé si estaba en su recuerda mejor que día. Se acercó a la... tuvo un problema sí, estomacal. tuvo un problema estomacal Visible. Visible. Sí. Como dicen los chicos, se fue de Pérez Prado. O sea, sí, pobre. O sea, le dio... Pero después de eso agarró una pelota y listo. liquidó. Se acabó el y partido. liquidó. Un partido que lo tenía Ecuador para ganarlo. Claro, Qué y por pena. eso valen lo que usted dice, cuestan estos, Cuestan lo que, estos o valen lo que fenómenos. cuestan. Es increíble, ¿no? Beckham ya terminando posiblemente unos 3-4 años de Sí, retirarse. ya estaba digamos, no eran sus años más fuertes del Real Madrid. y Pero todo. gran mundial, gran ambiente, porque eso dicen, usted iba a varios mundiales, Sí, yo solo iba a ese, He porque ido, estaba ahí, pues si gracias no, a no hubiese Dios, ido. claro, Claro. pero este tuvo un ambiente extraordinario. Gran ambiente, Además, buen el país, fútbol, lindo país, muy bien organizado. Los trenes funcionaban Claro, de una claro, manera claro. No, extraordinaria. bonita experiencia ir a un mundial, debo decirlo, la verdad que sí. Es una linda experiencia. Y ahora que usted tiene hijo, bueno, varón, a las mujeres también les gusta. O sea que claro. puede ser ya para llevarlos es también una linda experiencia. Pero con selección incluida es todavía mejor experiencia. Yo he ido sin selección y con selección. Con selección es otra cosa, ¿no? Sí, pero si juega bien, porque Sí. también ir a ver a tu selección verdad. jugar mal tiene que ser Es decepcionante. una sensación de devuélveme la plata terrible. Por ejemplo, nosotros fuimos en buena el plata, 2002. pues, Claro. Andrea. No, pues buena plata. En el 2002 fuimos a Japón, Corea. Ya. Fuimos con mi hermano Eduardo. Ahí jugamos contra Italia, contra Croacia y contra México. Y si no me contra equivoco. México. Ya. Al final fue contra Croacia, pero contra Italia... Pero un partido empatamos, me parece. no, le ganamos a Croacia. A Croacia fue. No, o empatamos, ganamos a Croacia. Perdimos con Italia. Fue un mala Pero ahí fue protagonista el Ecuador contra Italia, pero no por razones necesariamente deportivas, sino por la presencia de Byron Moreno. Claro, del árbitro. El arbitraje en ese de mundial. Moreno contra Corea del Claro, Sur. ese año Byron Moreno... Hasta el día de hoy es una personalidad Sí. no muy apreciada en Muy Italia. apreciado en Italia. O sea, no puede pisar, yo creo. Fue un escándalo eso, ¿no? Todavía, sí. Y, por ejemplo, pero ya, como era la primera vez, no íbamos con la idea de que íbamos a ganar, pues. O sea, pero ya después de una participación como la de Alemania, en el Mundial del 2014, que no tuve la suerte de ir, en Brasil. La gente se iba ya como entusiasmada, otras generaciones también, Claro, ¿no? claro. Estas generaciones del sí se puede del 2002, ya no, pues ya iban en el 2014 como vamos. Yo creo pero- que ese es el peor mundial que Ecuador ha jugado. Sí, ¿Ah? sí. Yo también creo. Porque el del Corea-Japón, digamos, no fuimos en ningún momento vejados, por usar algún término. No. Se jugó bien, era un equipo Sí. bien parado. 2-0 con Italia, 2-1 con Ya. México. Y Alemania fue lo mejor. Alemania fue lo mejor. Y lo de Brasil me parece que tiene que ser la participación menos destacable. por Menos usar- destacable cuando pensaban muchos que
Y ahora vamos a arrancar las eliminatorias, ¿no? Ya en 2 Bueno, semanas. ahora dedicarme al comentario deportivo. Yo lo veo que está usted, Estoy pero sin el listo. contrato aquí en Sí, Atalaya. pero por supuesto, podemos hacer una cadena, como hemos hecho. Como hemos hecho. Vamos a la pausa comercial y regresamos inmediatamente con Otto Sonnenholzner Sper, que está con nosotros aquí en los estudios del sistema de emisoras Atalaya. A propósito, quería estar seguro, pero es Otto Ramón. Todos somos Ramón. Todos son Ramón. Y mi hijo también. Ah, también. Otto Ramón Sonnenholzner Salem. Bueno, ahí, por suerte, pero es Pero la las misma. iniciales son las mismas. Por Esper, ¿no? Es la misma Sí, inicial. Sí. ORSS. Correcto. Bueno, vamos a la pausa en el personaje del viernes. Qué increíble, ¿no? Estas cosas que podemos conversar aquí en el programa con nuestro ex vicepresidente. Y al volver vamos a tocar también la parte de ex presidente de AERE. Vamos. Ya regresamos en un momento, amigos oyentes. Muy bien, volvemos, amigos del personaje del viernes, los que nos siguen a través del 680M y a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram y por supuesto a través de la página web. Le vamos a pedir aquí a don Otto, a ver si nos sube también en sus redes. Yo siempre cuando hago, ahora no tengo trabajo público que reportar. Entonces lo que estoy haciendo es que cuando tengo este tipo de entrevistas, hago un pequeño resumen y lo subo. Así que vamos. Claro, perfecto. ¿Y cómo hace Otto Sonnenholzner para poder contestar? ¿Tiene algún community manager? No, o sea, o algo? normalmente cuando estaba en la función pública, cuando son pedidos, gente que está necesitando algún tipo de ayuda, derivaba a la institución a la cual estaba haciendo. Yo no contestaba directamente, sino había una instrucción. Yo la verdad es que no tenía tiempo de revisar. Una publicación tenía cientos de comentarios y vainas, pero había una instrucción de que se revise y cuando hay un pedido de, qué sé yo, alguna injusticia o alguna ayuda que se pueda dar o algún reclamo, derivarlo a la institución pertinente y darle seguimiento desde la vicepresidencia. Eso sí se hacía permanentemente. Eso sí se hacía. Sí. Pero yo nunca he sido muy de redes sociales. Ahora me ha tocado, he tenido, digamos, buenos resultados, porque esto es totalmente, veo que tienen un muy totalmente buen parametrizable seguimiento. Y se puede ver la cantidad de reproducciones, de interacciones y hay buena acogida. Y ahora estoy viendo un poco cómo replanteo estos espacios para ponerlos al servicio de la gente en alguna forma. Antes estaban informando mi trabajo, porque era una autoridad y tenía trabajo que tiene que ser compartido públicamente con la gente. Ahora estoy viendo qué se hace. Cómo se aprovecha ese contacto con la gente y esa respuesta favorable de la gente, ¿no? Sí, gracias a Dios. Yo no me puedo quejar. Uno en la vida da lo que uno recibe, lo que da. Yo me entregué en este trabajo completo. Fue para mí un tema de sacrificio total desde el primer día, de entrega, de esfuerzo. Yo decía el otro día que inclusive pude comprobar que uno sí puede hacer más de lo que cree que es posible. En lo humano, ¿no? Uno dice, bueno, hasta ahí llego, pero no. Pude ir más allá y creo que eso logró una conexión. Y alguien me decía, ¿qué es lo más importante que pudiste hacer? Se han hecho cientos de cosas. Pero lo más importante es aprovechar esa conexión para dar mensajes positivos. Mensajes de que se puede hacer servicio público con honestidad, con sacrificio, de que se puede ser un servidor público correcto. Esos mensajes son importantes. El país necesita esos mensajes. Yo sé que hay muchos funcionarios públicos que lo hacen así, pero no todos tienen la oportunidad de conectar y dar el mensaje. Es una gran verdad. Y como esa famosa frase que dice, el hombre es más de lo que piensa que es. Sí, a veces sí. En muchos casos sí. Lo que pasa es que jamás pensamos que íbamos a vivir lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un mundo totalmente diferente al que conocimos hasta finales del año pasado. Cuando se acabó el año 2019 y todos nos deseamos un feliz año, totalmente. Nunca nos imaginamos que el planeta iba a cambiar como ha cambiado. Entonces, estas han sido circunstancias que han exigido de muchos seres humanos un esfuerzo mucho más allá de lo que jamás pensaron que podían hacer. Le hablo de médicos que se han fajado. Yo sé que la medicina es una vocación, pero personal de salud en general, no solo los médicos, les ha tocado vivir. Tal vez hoy hay cierta estabilidad, pero yo finales de marzo, principios de abril, aquí en Guayaquil, en el hospital de infectología, quedaba un médico en pie. Uno nada más. El resto estaban con coronavirus. Se habían enfermado, otros por las razones que sea, que yo
Créame, en algún momento me molesté, pero después empecé a justificar. Claro, había un temor en general. Claro, Había un temor general. Y ser médico no te hace un superhéroe. Ser médico te puedes enfermar igual que cualquiera. Entonces el temor estaba ahí. Ahora se ha ido aprendiendo mucho. Yo creo que menos riesgo hay, y se lo dice alguien que ha estado en más de 60 hospitales. Así es, del país. Menos riesgo hay, sí, durante los peores días, en los peores momentos. Menos riesgo hay de contagio ahí que en una situación social. Porque tú en un hospital estás totalmente protegido y estás atento. Pero en una situación social, en el supermercado, en un restaurante, Un centro comercial. Que bajas la guardia. Ajá. Entonces estás expuesto. Entonces, pero al principio se interpretaba como que el virus estaba solo en los hospitales y no era así. Los contagios no se daban necesariamente en los hospitales. Y lo que sí pasó mucho, que yo creo que puede ser ya cuando se pueda hacer un análisis, si usted quiere, hasta forense, de lo que ha pasado en Guayaquil, porque Guayaquil es la única ciudad que tuvo las dificultades a ese nivel. En el resto del país el plan que se hizo funcionó. El plan era no evitar los contagios porque son inevitables, pero desacelerar la velocidad de contagio con las decisiones y las medidas que se tomaron. Entonces llegar a ese pico progresivamente para que el sistema de salud no colapse. Entonces, eso es clave, ¿no? Así ha ocurrido en el resto del país. Lamentablemente en Guayaquil no. Y yo haciendo un poco el análisis, sobre todo cuando conversaba con los hospitales, con las personas en los hospitales, mucha gente llegó antes de que esto se detecte a un hospital y dijo, perdí el olfato, y el doctor lo atendió sin mascarilla, sin eso, tienes alergia, anda, toma Alercet. Ya, claro, no se imaginó. Y muy posiblemente era COVID. Entonces yo creo que hubo este contacto en reiteradas ocasiones que ya fue tarde en Guayaquil. Y ya cuando ¿Y por qué en Guayaquil? Porque Guayaquil estaba en época de vacaciones, con mucho viaje hacia Estados Unidos, mucho viaje hacia España, sobre todo. Si usted revisa, mucha gente que regresó de España y ahora conversaba. Decía, yo vine de España en febrero y estaba sin gusto y sin olfato. Pero me quedé en mi casa, no tenía nada más, se me pasó a los 7 días. Tenía COVID. Eso ya era COVID. Claro, o sea, se hacen anticuerpos y le sale COVID, pero eso no pudo ser detectado porque ni el Ecuador ni el mundo tenía claro todavía cómo esto funcionaba. Y yo creo que los países que experimentaron esto antes que nosotros pudieron haber sido un poco más, por usar algún término, generosos con la información. De decir, esto es lo que está pasando, así es como se tiene que responder. Tal vez tampoco lo sabían, porque estaban en la misma emergencia, pero España, Italia, creo que fue China, España. Creo que faltó algo de información. Yo estuve con el rey de España en Montevideo para el cambio de mando del presidente Lacalle Pou. ¿En qué fecha? El 28 de febrero, el mismo día que el 27 nos informaban del primer caso. Del primer caso. Y yo estaba en el avión cuando estaba volando, por lo comercial, hacia Uruguay, cuando me llega esa información. Y les comparto esta información allá a los presidentes de Brasil, de Chile, tuvimos una reunión de Colombia, al rey de España, presidente de Uruguay, y conversamos del tema. Y todavía había esta sensación, incluido el representante de España, que no era algo tan grave, tan dramático. Claro, lo veían, pero increíble, ¿no? Entonces, el Ecuador fue el primer país de la región en identificar COVID. No digo el primero en tenerlo, pero sí el primero en identificarlo. Y se identificó al 28 o 27 de febrero, si mal no recuerdo. Y yo creo que se haya identificado no significa que sea el primer caso. Es el primer caso identificado, pero no es lo mismo. Hoy se hacen en retrospectiva ciertos análisis y se puede llegar de hecho se han actualizado cifras y mucha gente dice ocultaron la información. No, se está actualizando pero hacia atrás. Entonces dicen tuvieron COVID el 20 de febrero y recién avisaron el 28. No, ahora en abril dijeron vea, hágale la prueba. ¿Cuándo tuvo síntomas? Ok, póngalo, caso COVID de antes. Pero seguramente es muy probable que hubo de antes y se tiene que hacer un trabajo epidemiológico serio para corregir lo que se tenga que corregir. El problema de la enfermedad es que no es fácil de detectar. No es fácil. Ahora también hay más pruebas ¿no? Es que cuando empezamos había la capacidad de hacer 500 pruebas diarias o 300 en Guayaquil. Hoy se puede hacer 12,000. Claro, imagínense todo eso se trabajó. La capacidad de atención del MSP y del IE se duplicó, tanto en cuidados intensivos como en camas de hospitalización. Se duplicó. Todo eso se ha hecho. Fue un trabajo titánico, difícil, en circunstancias adversas, porque estaba muy difícil conseguir los insumos. Las pruebas rápidas.
Pero, se trajeron. pero lo que se amplió es la capacidad de PCR, que para mí es lo más Es certero. la más certera. Sí. Ya, es lo más certero. ¿Cuántas se pueden hacer? Hasta que yo estuve en el gobierno se podían hacer 15.000 diarias en el Ecuador. Okay. Cuando yo arranqué con esta pandemia se podía hacer 500 diarias. De PCR. O sea, es que había una sola máquina vieja aquí en el INSPI de Guayaquil, con mucho trabajo manual. Se puso una máquina automatizada, nueva, se la puso a andar y adicionalmente se hizo un tema que es único del Ecuador, que es que se está utilizando tecnología de laboratorios acuícolas para hacer pruebas PCR en un laboratorio habilitado. ¿Y por qué acuícolas? Porque en la acuicultura se hacen PCR para el tema de mancha blanca. Entonces se adaptaron esos laboratorios con unas máquinas nuevas y se habilitaron y funcionan muy bien. Fabuloso, ¿no? Sí, Como un tema que el Ecuador pudiera aportar al mundo, porque el mayor crecimiento de capacidad de pruebas fue ahí, con eso. En esa adaptación y es una innovación, ¿no? Dentro al andar. Y hablando de esto, no solo en Ecuador, a nivel mundial, el tema de las pruebas rápidas, he visto en España, en otros lados, que se quejan hartísimo de que estas no sirven, estas sí sirven. No son tan fiables, yo soy sincero, yo entiendo, aquí no hay, y yo insisto, aquí no hay que encontrar culpables de nada porque todo esto fue dentro de la desesperación, en una sensación de impotencia. Pero entiendo que hay unas que son mejores que otras. Así es. El Ecuador hizo una importación con un laboratorio muy serio, directo, con el laboratorio que es Abbott. Entiendo que esas están funcionando bien, pero hay mucha prueba rápida que no sirve. Mucho. Eso mismo, y la gente entonces se queja, pero en el mes de marzo y de abril, es igual que el tema. Todo el mundo está desesperado por una prueba. Claro, y cualquiera se pinchaba y decía, bueno, pues ya tengo, no tengo, Así pero... es. Vean, lo más importante siempre va a ser el distanciamiento, el uso de la mascarilla, el lavado de manos y entender que es responsabilidad tuya, que no es responsabilidad de nadie más. O sea, tú puedes evitar enfermarte si haces las cosas bien, esa es la verdad. ¿Cómo en este caso, vicepresidente de la República, pero antes que nada, padre de familia, esposo, decide... Yo me lanzo aquí a una situación muy riesgosa. Yo estaba inicialmente en Quito. Estaba con mi familia en Quito, pero los niños estaban en vacaciones. Y estaba yo solamente trabajando en el COE desde el ECU 911. Okay. Todavía no se sentía nada mayor en el país. Y se tomó la decisión de anticiparse para evitar que esto estalle y se toman las decisiones de restricciones, de movilidad, de vuelos, etc. Bueno, las ya conocidas, aislamiento, toque de queda. Entonces eso fue ese diseño, porque no es menor y de hecho hoy se ven ya los resultados. ¿Qué se hizo? Se diseñó cómo funcionaría un país en aislamiento. Era como poner a un país a hibernar, ¿verdad? Sin que se caiga todo, porque tenías que decir qué sectores no cerraban, qué sectores funcionaban, para que la economía pueda sostener al Ecuador. ¿Qué hacíamos si no ingresaban dólares con el barril caído? Injusto fue en ese momento, claro, ¿no? ¿Qué hacíamos? Es un colapso total. Entonces se diseñó todo para que esto funcione salvando la mayor cantidad de vidas posibles. Y como a los 8 o 9 días no me habían informado, mi familia, que mi hermano estaba mal, mi hermano menor. Con COVID. Sí le dio. No me habían informado. Me enteré por accidente. Yeah. No me querían informar porque sabían que yo estaba con ese... Y luego me empiezo a enterar de la cantidad de... O sea, empezamos a recibir ya información de cómo esto venía creciendo en Guayaquil. Hicimos el cambio de ministro de Salud y con el doctor Ceballos tomamos la decisión de venir a enfrentar... pero literalmente de frente el problema. Trasladarse acá. Venirse a Guayaquil fue una decisión del ministro de Salud, la de traer el ministerio prácticamente a Guayaquil. ¿Y qué pasó, Andrés? Era una situación inédita, muy complicada, en donde estábamos teniendo mucha dificultad, sobre todo en lo psicológico, por parte del personal llamado a estar enfrente de esto. Totalmente comprensible. Comprensible. Y yo lo que decía y esto ha sido mi forma de liderar siempre, yo lo que decía es, yo no puedo pedirle a nadie que haga algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Entonces, si yo le quiero pedir a un camillero que se haga cargo del problema que teníamos de fallecidos en las morgues, pues tengo que estar yo también dispuesto a entrar y ayudar. Y si le quiero pedir a un doctor que ingrese a la unidad de cuidados intensivos, tengo yo también que estar dispuesto a ingresar. Y esa fue la verdad, Andrés, y esa fue la motivación.
que luego resultó en una gran decisión porque nos permitió identificar problemas y resolverlos más rápido, poder identificar capacidades de ampliación, de atención. Tenemos hospitales que, es lamentable, pero vemos hospitales que había serias dificultades administrativas que resultan en problemas de acceso a insumos, que lo que se necesitaba era desde jabón, pasando por mascarillas, porque ni siquiera era tanto un tema de medicinas, porque no había ninguna medicina definida. De hecho, con la que se estaba insistiendo en ese momento, que era la cloroquina y la hidroxicloroquina, hoy ya no son parte de ningún tratamiento. O sea, han sido retiradas en todo el mundo. Pero acá se habló del tema de hidroxicloroquina, Sí, y yo también entiendo. Donald Trump también. Correcto, por eso digo, yo no es un tema de encontrar culpa. Insisto, había un ambiente de desesperación, que Claro. no había ninguna solución. No había solución. Entonces había esa presión de usar eso, sobre todo aquí en Guayaquil por parte de algunos médicos, buenos amigos y respetables médicos. Ujú. Pero evidentemente no era el camino. Esa inyección también, ¿se acuerda? Había una inyección que En eso yo le voy a reconocer al ministro de Salud que él siempre fue muy, digamos, él no se dejaba vencer ante la presión que podía generar ciertas iniciativas, las que usted quiera, desde dióxido de cloro pasando por... Sí. Entonces él Dióxido decía, de a cloro ver, también él presionaron decía, hasta a unos sacerdotes. él ¿no? decía, Que yo no entiendo la desesperación, pero son seres humanos y yo no puedo, si yo tengo posibilidades de recuperarlo atendiendo los síntomas y evitando que los síntomas progresen, no puedo exponerlo a algo que pudiera más bien acelerar su muerte. Y fue muy criticado él por eso y el tiempo le terminó dando la razón. ¿Ya? Yo evidentemente lo respaldé, él era el ministro que había escogido el presidente de la República y mi trabajo es, siempre y cuando uno vea sensatez, que sí Claro. la veía, respaldarlo. El ministro de Salud, El doctor Ceballos. el doctor Ceballos conocía la materia. ¿Para qué le voy a Se mentir? nota. A pesar de que... Pero él no es epidemiólogo, ¿no? pero trabajó en el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta mucho tiempo y que tuvo es lo más famoso que hay. tuvo experiencias importantes como el huracán Katrina, donde hubo problemas de epidemias. Claro, cólera, Entonces, varias epidemias. En Tiene Katrina. mucha experiencia. Estuvo en Haití en el terremoto. Una situación de Ya. desastre humanitario. Exacto. ¿Qué pasa en esto? Como todo en la vida, lo más importante para enfrentar una crisis es tu capacidad de controlar tus emociones, tu inteligencia emocional. Él ya había vivido estas experiencias. Claro. Yo lo dije en alguna entrevista recientemente, yo no le deseo a nadie ver, vivir, sentir lo que nos tocó ver, vivir y sentir a quienes estuvimos ahí. ¿Sí? Fue muy doloroso humanamente. Yo todavía me cuesta hablar de esto, pero humanamente algo... No tiene a veces pesadillas, sí. No pesadillas, pero... Sueño, o flashbacks. Cuando hablo dicen, de esto, imágenes muy duras de seres que habían perdido a sus seres queridos, de personas, bueno, de manejo de cadáveres, que fue un tema complicado, que lo manejó muy bien Jorge, yo tengo que reconocer el buen trabajo de Jorge Guatet en el manejo de cadáveres aquí en Guayaquil. Pero vea, las consecuencias en Guayaquil, porque tal vez el problema de Guayaquil no fue mayor que el de Nueva York, no fue mayor que el de Madrid, no fue mayor que el de el norte de Italia, no es mayor que... Bueno, en Perú están ahorita inclusive más complicados que nosotros. En Perú están muy bien complicados. De hecho, el Ecuador es uno de los países más estabilizados en manejo de COVID de la región y del mundo. Pero, ¿qué pasaba? Lo que hizo esta sensación, y además que se convirtió en una repercusión negativa internacional, fue el manejo de cadáveres. ¿Ya? Había un temor de las funerarias, es que no se olvida, pero abril, la gente pensaba que si te acercabas a un fallecido por COVID te ibas a contagiar. Por más que estén fundados. No se sabía ni cómo se contagiaba. Había un terror, no había capacidad de enterrar. Además, en la ciudad de Guayaquil fallecieron en 2 días lo que fallecía en un mes. Entonces tampoco había esa capacidad instalada para manejar tanto fallecido. Pero creo que rápidamente Jorge, con el trabajo... Y la cremación también. Eso fue un error, fue una sugerencia de la OPS y bueno... pero se subsanó rápido. Pero una vez que eso se superó, de todos modos, no había infraestructura suficiente y había temor por parte de los llamados a hacerse cargo. Guayaquil tuvo que experimentar para que todos los demás... Es correcto. Fue así. Aquí se aprendió mucho y ese aprendizaje fue trasladado al resto de la región. Y al país, evidentemente. Eso le decir que no solo es al país, sino a la región. Y Guayaquil, yo lo dije el día que salí de la vicepresidencia, yo sí le agradezco porque una vez más, esta ciudad, que va a cumplir sus 200 años ahorita, en octubre, en pocos días, de independencia, una vez más nos demostró
que se puede levantar de las cenizas. Mucha solidaridad. Porque esta ciudad, mi ciudad, su ciudad, sí, mi ciudad, estaba sufriendo una de las crisis más grandes de la historia de la humanidad. De la humanidad, por lo menos en este siglo sí. Sí. Y otra cosa importante, sentía mucha solidaridad de la gente, ¿no? A Sí, todo nivel, o sea, sí, a nivel sí. popular. Y a también todo... quienes lamentablemente querían usar esta desgracia para hacer política y hacer una crítica innecesaria en momentos tan duros. Uh-huh. ¿De qué sirve como ecuatoriano? Yo hablo de altos líderes, unos fuera del país, otros inclusive aquí. Yo lo que decía es, ¿de qué sirve digamos, exponer esto de una forma en negativo? Si lo que había que era trabajar en soluciones. Había que enfocarse en ayudar. Esas eran esas circunstancias de si no ayudas, no estorbes. ¿Ya? Claro. Si no ayudas, no estorbes. Tú tenías que dedicarte a ayudar, a lo que esté en tus manos. Así sea, ayudar a llegar con alimentos, que era posiblemente lo más sencillo. Era lo más pero sencillo. Posiblemente lo más necesario también. Claro, era clave. Si la gente estaba encerrada en la casa Ayudar, sin trabajar. era momento de ayudar, era momento de unidad, era momento de solidaridad. Sigue siendo porque la crisis no se ha acabado, pero evidentemente hay otra situación, Sí. evidentemente. Y también a nivel de prensa internacional, porque acuérdese que había este programa famoso yo no los veo haciendo lo mismo con Perú, con del México, Rincón, claro, con con Brasil. Ecuador No los veo, claro, éramos tal vez los únicos en ese momento. Fuimos los primeros. Pero ahora esto es un tema reiterado, insisto. Mucha mala fe, perdónenme, un expresidente diciendo que se estaban quemando cadáveres en las calles, lo cual después agarra este programa y también lo pone. Nunca fue así. Había familias que atemorizadas habían perdido un ser querido y tenían temor de tenerlo dentro de la casa. Comprensible. Uh-huh. Y había una dificultad de llegar rápidamente a atender eso. Comprensible. Pero de ahí a decir que estaban quemando cadáveres en las calles nunca ocurrió. Oiga, y antes de ir a la pausa comercial, nunca le dio, afortunadamente, Nunca todavía, pero no lo invoque. COVID. Bueno, esperemos que no le puede dar pero, como a cualquiera. Como a cualquiera, sí. Pero sí le dio hepatitis después de Hepatitis. 4 meses. No me acuerdo. Y duro me dio la hepatitis. Estuve 3 semanas en cama, sí. ¿Y qué fue? ¿Comiendo algo? Ceviche de concha. Ceviche de concha. Es que Peligroso. muy rico, pero peligroso. Es. Ostiones, concha, todo todos eso. los moluscos. Sí. A mí me dio como a los 14 años comiendo ostiones en Salinas. Pero estaban buenos. Bueno. Y es que es así. Y a mi hermano le dio porque tomaba allá afuera el Cristóbal Colón ceviche de balde también de concha, de concha o de ostiones. Sí, pero bueno, ya estoy bien. Ya recuperé mi peso. Había perdido 12 Sí, libras. había adelgazado, ¿no? Ya estoy en mi peso de nuevo, haciendo deporte, recuperando. ¿Qué está haciendo? ¿Tenis? No, estoy con un O problema en la gimnasio. rodilla. Estoy haciendo gimnasia, ejercicio, digamos. Claro, Sí. eso es buenísimo. Sí, estoy haciendo ejercicio. Vamos a la siguiente pausa y regresamos inmediatamente con la parte final de esta extraordinaria charla con el ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner-Speer. Continuamos en el personaje del viernes. Este programa se transmite hoy a las 17 horas, el sábado a las 9 de la mañana reprise y domingo a las 7 de la mañana reprise igualmente con el economista Otto Sonnenholzner-Speer. Habíamos dicho... Por acá está Manuelito Duma ahora. Sí, por acá está Manuelito Duma, para que vea. El hombre está acá con Pelusa Bustamante Qué bueno, y con también Carlos Uzcategui, Qué bueno, que son qué bueno. sí, grandes personas. Ya nos vendió el otro día también su aceite de oliva y todo. Rico es. Rico. Ya me voy a acordar el nombre. De Italia, italiano. Bueno es. Muy bueno. Y tiene Ya me voy a también acordar el... Cremonini. Vea, Ah, qué la memoria, memoria que qué tengo. memoria. Oye, he tenido que googlear varias cosas aquí. Oiga, a propósito, en Wikipedia sale que usted nació el 19 de marzo del 82, pero no es así. Es el 83, pero es 19 de marzo, sí. Es 19 de marzo. Correcto, sí. O sea, que tiene 37. 37 no años. 38 años. No, 30. Me quiere usted envejecer por gusto. Aquí está la Wikipedia. Pero es que ahí eso Ahí estábamos cambian, ¿no? conversando. Eso no es una fuente del todo fiable porque cualquiera puede ingresar y modificar. Nos ha pasado con algunos invitados De que hecho, la a veces fecha lo no es la... utilizan políticamente para desprestigiar y cambian cosas. Porque cualquiera entra ahí, ¿no? Sí, Feo es eso, un feo. buen punto. Pero bueno. Hay que tener cuidado. A propósito, yo recuerdo hace unos 15 años, usted me va a poder confirmar si es hace 15 años o capaz de 14, un día tuvo la gentileza de visitarme en la radio Atalaya, pero allá en Mechaca y Vélez, en el centro. Sí. Y me dijo Otto Sonnenholzner, que habrá tenido 26 años,
o 25, y me dijo, quiero lanzarme a presidente de AER. Menos tenía, eso fue en el 2010. No, menos. Ah, menos de haber sido en el 2008. 2008-2009. Tienes razón, 2008-2009. 2008-2009. Sí, tienes razón. Y ahí me dice... 25, 26 años, sí. Ya, y ¿cómo así? Y bueno, y fue unánime la elección, pues. Ganamos ahí, ganamos, sí, porque yo también me voté. Y nos tocó duro porque además fueron los tiempos más complicados en temas de libertad de expresión, que después me sucedió Eduardo, su hermano, y también fueron momentos difíciles para la comunicación, la verdad. Yo, muy difícil. Si de algo estoy contento es de haber podido contribuir al cambio de la ley de comunicación, desde afuera como líder gremial y como comunicador, y desde dentro luego como vicepresidente. Haber podido participar de ese proceso me pareció increíble, me parecía de no creer. Pero, y de hecho ahora recibí un reconocimiento de los Estados Unidos, porque en esa época fue que el gobierno americano tiene un programa que se llama, que usted también lo hizo, el programa internacional de... que uno va a Washington. De programas de liderazgo, visitas de liderazgo internacional, una cosa así. Muy bueno, yo fui en el 2000. Ya. Y en esa época ese programa a mí me ayudó mucho a conectarme con la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me sirvió mucho un poco para poder, a través de esos contactos, tener mejor información y poder defender mejor la libertad de expresión. Vino el presidente, trajo usted al presidente de AIR. Me acuerdo. De la Asociación chileno, ya me voy a acordar el nombre. Internacional, Interamericana de Radio y Televisión. Pardo, sí. Luis Pardo. Ese trabajo, esa relación me permitió poder tener una mayor solvencia en los temas, sobre todo relacionados con derechos humanos y derecho internacional, en la defensa de la libertad de expresión. Y ahora fui reconocido como uno de los, porque cumplió 80 años ese programa de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Y me hicieron un reconocimiento como uno de los participantes de ese programa más destacados de la historia. No le creo, sí, qué bueno. Chévere, qué bueno, ¿no? Es un programa extraordinario en Washington. Bueno. Y se conoce además cómo funciona. Bueno, depende cada caso, ¿no? Pero en el caso nuestro era para conocer cómo funciona el tema federal, ¿no? El gobierno a nivel federal. Por la autonomía, claro, por que el era tema nosotros, que usted participaba en esa época de autonomía. Era Fuerza Ecuador, pero no el actual. Sino que era ¿se tomaron el mismo nombre? Sí. No había caído en cuenta. Sí, era Fuerza Ecuador, pero en esa época no había caído en cuenta con, que es el mismo nombre. ¿No? Sí, y no Humberto lo tenía Mata, patentado Humberto Mata. No, Humberto Mata nunca lo patentó. Y se durmió el hombre. Sí, ni se inscribió, digamos, en el registro YEPI, ni nada de esto. Bueno, un bonito nombre que ya no es eso, digamos. Ya no es eso, pues es otro tema. Nuevo. Es el pre-nuevo. Pero ahí entré en AER y creo que fue una experiencia grata. Hicimos buenas amistades, se defendió en momentos difíciles temas importantes para el país. Y yo me fui contento de AER. Creo que hice un trabajo. Un buen trabajo. Me quedé satisfecho. Un buen trabajo. ¿Y por qué decidió no seguir? Porque ¿en AER o en AER? Porque hay gente que le gusta en AER también, como en otros gremios, quedarse largo, ¿no? Porque tenía mi trabajo, pues, mi querido Andrés, y yo, lamentablemente, o para bien o para mal, cuando me meto en estas cosas, me meto de lleno. Claro. Entonces, usted sabe que ese es un trabajo no remunerado, muy demandante de tiempo. Muy demandante de tiempo. Y en ese momento yo tenía que encaminar un poco más, ya empezaba a tener a mis hijos. Yo cuando me metí recién nacía Otito, creo. Y estaba por nacer Claudita. Y ya, pues, mi querido Andrés, toca ponerse a producir. Tiene que producir, claro, que es cierto. En ese momento de mi vida yo recién empezaba, tenía que ponerme a producir. Esa es la verdad, ¿para qué le voy a mentir? Claro. Pero nunca me desconecté y siempre seguí. No, siempre siguió activo. Y en la radio, en Tropicana, en su programa, pues, ¿no? 8:30 de la mañana, todos los días, porque es algo que no puede que un día sí, otro día no. Pues, es rutina. Todos los días. ¿Y cómo está María Fernanda? ¿La ha visto? Que es excelente periodista. De primera. Está con mi papá en las mañanas, tiene un programa en la tarde ahora también. Así, ¿no? Está bien, María Fernanda. Hablando de eso, las radios estamos preparándonos para la cobertura, todas, y los medios en general, de las elecciones que se vienen. Usted se habló, bueno, todos sabemos que se habló mucho de que sea candidato a la presidencia, le pedían que sea candidato a la presidencia. En mi caso particular, como amigo, le dije que no quería que sea candidato como amigo, que no quería que sea candidato a la presidencia, pero como ecuatoriano sí. Sí, eso lo mismo me decía la gente con la que tengo amistad y aprecio. Claro, nadie quiere que un amigo Así es. esté metido en este lío, porque en verdad, lamentablemente,
la política, sobre todo a ese nivel, en el que estuve, en la vicepresidencia, se han encargado de convertirlo en una cloaca. Para que solo quieran venir los malos y no quieran ir los buenos. Y eso hay que cambiarlo. Yo por eso le decía que lo del mensaje era importante. Es decir, que sí se puede entrar ahí, que se puede hacer las cosas bien, que se puede marcar una diferencia. Y no tomé la decisión, yo lo he explicado varias veces públicamente. Nunca estuvo realmente... De hecho, no existen declaraciones públicas mías diciendo voy a ser candidato. No. Pero, no, ¿verdad que no hay? No existen. Pero creo que el país necesita renunciamiento y necesita encontrar la unidad. Alrededor de quién está por definirse. De quien pueda vencer, porque no se puede tampoco hacer una unidad para fracasar. Se tiene que trabajar, sí, en función de llegar a gobernar y hacer las cosas bien, pero una unidad lejos de los radicalismos, no importa de qué tendencia, pero lejos de los radicalismos, lejos de la corrupción, y con esos dos parámetros ponerse a construir lo positivo, ¿verdad? Equidad, desarrollo, justicia, con honestidad. Creo que todavía se puede, falta ver quiénes quedan. La gente me dice, ¿por qué no se pronuncia? Porque todavía hay que ver quiénes quedan finalmente. Vea que solo la semana pasada se eliminaron 4 movimientos. Hay que ver quién más queda hasta el final. Darle a esa lista. Hasta octubre, ¿no? Que, bueno, y después vendrán impugnaciones de octubre, también. Póngale en noviembre, mediados de noviembre, vamos a poder tener un panorama más claro de cuál puede ser el camino para el país. No nos olvidemos que es el camino del país, no es el camino de los candidatos. Entonces, y en ese camino yo voy a aportar, si es que esa persona considera importante mi aporte, yo voy a aportar como sea necesario, públicamente o no, pero aportaré, sin duda. Esta es una campaña atípica, ¿no? Porque con el coronavirus no todos van a poder recorrer. Una campaña sin conciertos, sin mítines, sin tarimas. Es una campaña de puerta a puerta y de medios y de redes sociales desde mi punto de vista. Eso no significa, yo creo que hay que trabajar más. Hay que trabajar más. Porque en un meeting tú unías 10,000 personas y bueno, ya eran 10,000 visitas que no hiciste. Claro. Pero acá es más. Ahora es quemar suela, muchísimo. Ahora, la gente, ¿qué es lo que más le pedía a Otto a nivel de las casas, a nivel popular? Porque debe ser los mismos pedidos. Yo estuve, yo tengo que ser posiblemente el último personaje, la última figura pública, por usar algún término, que estuvo haciendo un puerta a puerta intenso. Hace poco. En ese momento, bueno, yo por eso modifiqué un poco mi rol en el manejo de la crisis, porque lo que veía era hambre, Andrés. Y lo que hicimos fue enfocarnos en entregar los desayunos escolares en la sierra que habían sido comprados y porque se esperaba un año lectivo. De hecho, no se terminó el año lectivo en la sierra, se interrumpió. Tuvo que ir a hacer. Entonces, se entregaron millones de raciones de desayunos y el plan del alimento a la casa, que también se entregaron 3 millones, me parece, de raciones. O sea, fue un programa importante. Creo que lo siguen haciendo. Ojalá, porque, insisto, mucha gente aquí en el mundo perdió su empleo, perdió sus fuentes de ingreso y están pasándola muy difícil. Entonces, eso, Andrés, pero la gente, ¿qué pide y qué espera la gente de estas elecciones? ¿Qué espera la gente? ¿Qué espera? Pues la gente espera lo mismo que siempre ha esperado, Andrés, que alguien los lidere con honestidad, con transparencia, que les diga la verdad, que les diga de una vez qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, que no vengan a decir que van a hacer esto para después, no, con transparencia decir, esto es lo que se puede hacer, este es el camino que necesita el país. Si algo me queda de lección, es que la transparencia, la verdad, siempre será mejor que tratar de darle las vueltas a la cosa, la frontalidad. La gente quiere frontalidad. Sí, que es frontalidad y ser así es, y ser en eso muy, muy sinceros, ¿no? Pero ahora, ¿qué recibirá el nuevo gobierno? Sea de quien sea, ¿recibirá, como dicen, una bomba de tiempo o no? En lo económico, los dos hechos que se los trabajó mucho también y que ya se concretaron, alivian mucho el próximo gobierno y dejan marcada una ruta. La renegociación de la deuda libera flujos impresionantemente. Con lo que le decían los tenedores. Libera 1.500 millones de dólares de flujo los próximos 4 años, cada año. De flujo. O sea, 6.000 millones. De flujo, es altísimo. Y el nuevo endeudamiento también alivia, porque los endeudamientos anteriores eran en condiciones de flujo también muy malas. Entonces eran a 5 años al 13% o a 8 años al 10%. Este es un endeudamiento, el nuevo acuerdo con los multilaterales en el tramo de los 4.500 millones de dólares es 4 años de gracia, 10 años plazo, ¿verdad?
y luego en el plan macro hasta 30 años plazo, 4 años de gracia. Entonces, que ese es más de 14 mil millones de dólares. Entonces, todos esos endeudamientos que son necesarios, pero ya generan otras condiciones de flujo. Aquí esto es un tema de flujo. ¿Cómo gastas menos? ¿Cómo ingresas más? ¿Cómo te endeudas mejor? Esa es la ecuación. Es clave. Esa es la Ahora, ecuación. me imagino que el hecho de que haya una recuperación internacional también Va a ayudar. Va a ayudar, Yo creo que el rebote económico va a ser mejor que lo esperado. Evidentemente, el golpe de la caída del precio del barril a principios de este año fue muy duro para la economía del país. Con la reactivación económica eso se va a mejorar también. La vacuna contra el coronavirus que dicen estará para inicios del próximo año. Al Ecuador llegará a mediados o finales de noviembre, hasta donde yo llegué a informarme. Habría que ver las pruebas finales de esto, pero el Ecuador va a ser de los primeros países en vacunar. ¿Cómo así? Bueno, es buena noticia, pero ¿cómo así? La cercanía con los Estados Unidos permitió acceder a un laboratorio americano, y ese laboratorio está ayudando. O sea que tendríamos la vacuna que viene desde el laboratorio americano. Es una vacuna americana la que se va a usar en el Ecuador. Correcto. Porque usted ha visto las bromas que se hacen sobre la vacuna rusa y sobre la vacuna china, ¿viste? Este es una vacuna, hasta donde yo sé, ya. Sí, hasta donde yo estuve. Es una No, pero conociéndolo al doctor Ceballos, que es él tiene buenas... A eso me refería. Él tiene muy buenos contactos allá. Entonces, él consiguió esta relación y entiendo que a mediados de noviembre hacia finales o mediados de noviembre estaría vacunándose en el Ecuador. Eso es una gran noticia. Viene el mes de octubre, es mes de nuestro bicentenario. Hemos querido prácticamente iniciarlo con el ex vicepresidente de la República, ex presidente de AER, amigo además personal y de la casa, de la radio, el economista Otto Sonnenholzner-Sperr. Creo que es muy importante tener a figuras como usted, iniciando, vuelvo a decir, el mes del bicentenario. Excelente, contento de haber estado aquí en Atalaya. Andrés, saludos a todos. La audiencia y ¿cómo se llaman los que te ven en redes? ¿Televidentes? ¿Cómo son? ¿Cómo? Les dicen internautas. Bueno. Hay otros que les dicen youtubers. A todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos falta nomás TikTok, pero ya esa red todavía... No se anima todavía. No, pues no, ya está en otra generación. No le hablan sus hijas. Si usted sube un TikTok, no le hablan sus hijas. Ahí dicen, ahí ya no me hablan. Y no me han de comer. Gracias, Andrés. No, a ustedes, saludos en casa. Vamos a la pausa. Fue el personaje del viernes con Otto Sonnenholzner-Sperr.